My name is Miguel Ángel Zúñiga Aquino. I am third semester. The name of the course is Sharing Information and Ideas. Como primer punto hablaremos sobre la aplicación del examen diagnóstico y sobre los estilos de aprendizaje que los alumnos mostraron pues al momento de estar son eh, estar respondiendo a este examen. eh, Cómo fue que el instrumento nos permitió saber qué nivel de inglés tenían, y otras cosas de cómo tener un punto de partida para poder iniciar con la secuencia establecida que teníamos. Este, pues, como ya se lo habíamos comentado y tal vez mi compañero Efraín le hizo mención en su video, pues nosotros al ver que pues los alumnos este, eh, pues tenían un nivel un poco bajo y al notarse que pues estaría un poco complejo el hecho de estar separando los grupos, pedimos autorización para poder juntar tanto el grupo de primero B y primero A eh, para, para hacer la aplicación del examen de manera general, juntando los dos grupos. En un momento más se van a observar algunas evidencias de cómo fue que nosotros estuvimos aplicando este examen. Pues aquí se muestran algunas de las gráficas de las preguntas de acuerdo a las respuestas que obtuvimos con el examen. Esta aplicación nos dio a conocer muchas facetas de los alumnos, ya que pues algunos tenían ciertos problemas en cuestión a poder hablarlo o que alguien los juzgara por la forma de pronunciación o por lo de que tienen que hacerlo un poco fresas. Entonces para los alumnos era un poco voy a decirlo en el ton, usando la palabra que ellos utilizaban, era para ellos era ridículo y muy penoso que los vieran o los escucharan hablando en inglés, pues de manera, bueno, pues en voz alta, ya que sus compañeros había más de dos o tres alumnos que, pues, en algunas ocasiones soltaban alguna otra risita porque a veces sus compañeros se equivocaban o X cuestión. Eh, los resultados de estos exámenes nos arrojaron que el sistema de aprendizaje pues de los alumnos tanto del grupo A como del B eh, pues aprenden de una manera visual y, y auditiva, lo cual también nos ayudó mucho algunas herramientas que nos proporcionó en clase, como lo son algunas canciones, como lo son algunas estrategias. En este caso también utilicé en la canción de Phil Banana, que me sirvió mucho para los alumnos para que perdieran el miedo, la pena a pronunciar, hablar e incluso bailar en un dentro del salón frente a sus compañeros, porque en un inicio cuando llegamos al salón dijimos vamos a cantar una canción en inglés, entonces los alumnos dijeron ay no, que no sé qué, entonces esa canción y algunas otras eh, nos ayudaron, digo nos ayudaron porque, como le comentaba, los grupos se juntaban para poder tener una mayor cobertura con los alumnos. También había algunos alumnos que tenían un nivel un poco avanzado, no por así decirlo tenían un nivel A1, pero pues ellos los utilizábamos como monitores para poder tener interacción también y llegar y tener una buena comunicación con los demás alumnos. Pues como segundo punto hablaremos sobre las canciones y que le comentaba hace un momento, la de Adesu, Phil Banana y había otras canciones que son infantiles que pues la verdad nos ayudaron en lo personal en mi grupo a poder
tener un mayor desenvolvimiento de los alumnos, que tuvieran más confianza, un poquito más de fluidez, porque pues ellos notaban que pues la materia de inglés no era complicada como tal, sino que tenían que poner también de su parte, que no todas las clases iban a ser aburridas, que todo el tiempo les íbamos a estar enseñando lo mismo o que los íbamos a poner a escribir, sino que también al mismo tiempo pues lo vamos a hacer un poco divertido y que pues las clases de inglés no son tan aburridas como ellos creían que eran o como hasta el momento en su, en su formación se los habían hecho creer. Entonces también aquí también se muestran algunas imágenes. La imagen del medio no se alcanza a observar bien, pero ahí era el salón del primero B en el cual yo estaba. Ahí se nota una gran cantidad de alumnos y es porque era el salón que estaba un poquito más grande que los demás y era el único donde podían estar los dos grupos juntos. Entonces, pues el cuadernillo de actividades también nos sirvió mucho, ya que pues venían algunas actividades muy buenas para que los alumnos interactuaran. En este caso, en la primera eh, actividad o el primer tema a ver en cuestión a la secuencia, pues era manejar información de contacto, lo cual había un alumno en el primero B, se llamaba Jesús, el cual tenía un conocimiento un poco amplio a lo que es la materia de inglés, tenía ciertos conocimientos básicos que pues nos permitió utilizarlo como monitor para poder eh, para poder utilizarlo eh, con poder utilizar su ayuda para poder eh, para poder pues seguir dándole las clases con sus compañeros y avanzando con la secuencia establecida. Como otro punto a tocar son los aprendizajes significativos. En este caso, pues los alumnos tuvieron un gran desenvolvimiento, un gran desarrollo en cuestión de pronunciación. En este caso fue con la canción y en el mismo video de la canción, al final me parece que se mostraban algunas imágenes o el vocabulario de algunos de los personajes que participaban en la canción. Entonces, los alumnos al término de, de la canción y de la actividad planteada en momentos de ocio y de que se veían un poco cansados, pues los alumnos comenzaban a relacionar y sin necesidad de tener a la mano pues eh, alguna imagen que se relacionara con lo aprendido. Entonces también ayudó mucho en la comprensión un poco auditiva en lo que es la canción, porque al inicio pues los alumnos pues aparte de que les daba pena, no, no sabían en sí cómo se pronunciaban las palabras o la letra de la canción que se mencionaba. En este caso aquí se muestra una imagen, un video, perdón, donde se muestra pues que están los alumnos, ah, están cantando. Esa era una de las primeras sesiones que tuvimos con la canción. En este caso, pues los alumnos aún tenían un poco de pena porque había un poco de rivalidad entre los dos grupos porque nos querían ver. pero, pero de ahí en fuera comenzaron a perder la pena a partir de la tercera sesión, perdón, en la cual ya estuvimos trabajando de manera general. Bien, en cuestión de la secuencia didáctica que estuvimos manejando en esta ocasión, pues con ayuda de esta secuencia pudimos abordar casi hasta la mitad de la secuencia. Al principio comenzamos o abrimos la secuencia con el tema de información de contacto, saludos y despedidas. En este caso utilizando el monitor del primero B, que en este caso era Jesús. Y con la ayuda de mi compañero Efraín estuvimos trabajando los diálogos de manera general.
y posteriormente estuvimos trabajándolos en parejas, en vinas. Los resultados que obtuvimos en esta ocasión fue que pues los alumnos tuvieran un poco más de desenvolvimiento eh, en cuestión de la pronunciación, incluso ya después de terminar la sesión de inglés, aunque no tuvimos muchas como tal, por diferentes situaciones, por el tiempo, por los talleres que se implementan en la escuela, este, tratamos de darle la mayor agilidad a la secuencia y pues los alumnos mostraron hasta cierto punto un nivel de aprendizaje un poco eh, fluido en cuestión a información de contacto, porque incluso cuando salían de la escuela ya me decían algunas, se despedían de mí incluso en inglés, aunque a veces no lo hacían de manera correcta, pero yo sabía que ya les interesaba la materia de inglés y ya no solamente la veían como aburrimiento. Eh, También con ayuda de materiales tecnológicos como lo son videos, canciones, incluso hasta aplicaciones, en este caso algunas que utilizamos para poder continuar con su aprendizaje, nos ayudaron demasiado para lo que es el vocabulario y pronunciación. Aunque al principio algunos alumnos querían utilizar el traductor de Google, obviamente no se los permitimos, porque incluso el traductor de Google a veces puede equivocarse. Entonces también les comentamos la situación sobre que inglés no solamente se trata de traducir, sino de que vayamos teniendo un poco más de conocimiento y nosotros mismos vayamos abriendo un poquito el panorama y vayamos aprendiendo de una manera pues adecuada para que pues eh, el inglés fluya en nosotros de una manera pues buena o natural. Y como cuarto punto hablaremos sobre las áreas de oportunidad. En este caso pues son los riesgos. Algún riesgo tal vez que podríamos tener dentro del aula con los alumnos al momento de tener una clase de inglés es que a veces nos frenaba un poco la cuestión de que un alumno no iba cuando tocaba una sesión de inglés, incluso dos o tres de diferente grupo, en este caso del lado del B, a veces incluso en mi grupo que era el B faltaban tres alumnos, en el A incluso faltaban dos, entonces eso también era un factor de riesgo tanto para ellos tanto como para nosotros, porque nos podían frenar un poco el aprendizaje tanto de ellos como de sus compañeros, o incluso confundir a sus compañeros que estuvieron en una sesión anterior porque pues vaya, o sea, tendríamos que regresarnos a lo visto en una sesión anterior o lo trabajado en una sesión anterior, entonces estos chicos se perdían prácticamente en el camino y teníamos un aprendizaje trunco. Em, y pues esto a veces incluso era frustrante porque, por ejemplo, nos teníamos que regresar prácticamente a la sesión anterior y no podíamos darle fluidez con la que seguía. En los cambios de circunstancias era que pues a veces incluso algunos alumnos llegaban un poco tristes por situaciones externas a la escuela, situaciones familiares o simplemente porque algunos tenían que trabajar. En mi caso bueno, en mi grupo tenía dos alumnos, me parece, que trabajaban después de clases. Entonces incluso a veces llegaban desvelados, con hambre. Y pues en lo personal, a mí cuando tengo hambre no me puedo concentrar. Entonces, eran circunstancias muy variables. Entonces, esas y otras situaciones, en este caso también había algunas alumnas que tuvieron ahí un percance cuando estaban un poco más pequeñas y que al momento de estar conmigo o frente a grupo o hablar en frente a sus compañeros tenían un pánico escénico brutal. Hubo más de dos o tres situaciones que dos o tres chicas incluso me estuvieron comentando. Una en verdad me sorprendió porque hablaba sobre ya cuestiones muy directas hacia el suicidio o pensando en cuestiones de ese tipo. Entonces, pues sí fue alarmante. Y así como esas situaciones, pues había otras, incluso eran a veces muy absurdas, que los alumnos decían, maestro, es que a veces yo no tengo ganas de venir a la escuela, pero mi mamá me manda. Y pues yo nada más vengo por cumplir. Entonces, esa también a veces incluso el mismo alumno ponía una barrera
o incluso él mismo se autoponía una barrera que posteriormente al ver la forma de trabajo y las actividades que se planteaban, pues pues terminaba colaborando, pero en un inicio pues sí, él decía, él ponía su autobarrera y decía, no, pues yo no quiero trabajar hoy, o no tengo ganas de trabajar. Y pues eso contagiaba incluso a los demás compañeros. Decía, maestro, pero él no está trabajando y yo tampoco voy a trabajar porque él tampoco lo está haciendo. Entonces eso es lo que a veces impedía la fluidez de la sesión. Y por último punto, los obstáculos que funcionan como amenazas en la práctica docente. Mm, Tal vez no algunos obstáculos tal vez de manera personal que a veces em, tenía algún cierto problema para poder tener un poco más de fluidez de pronunciación con ellos. En lo personal, em, últimamente estoy batallando mucho en cuestión de la pronunciación, em, pero a pesar de eso, pues los alumnos ponían también de su parte y utilizando a el monitor, que era Jesús, teníamos una red de apoyo ahí entre los dos, porque pues a veces él eh, no tenía tanto problema al pronunciar una palabra. Lo que yo tengo es que a veces intento hablar con fluidez y mi lengua se empieza a trabar y a veces no me doy a entender. Otra cuestión es por el tiempo que teníamos para las sesiones de inglés, ya que pues como le comentaba, eh, había muchas actividades. En este caso fue de octubre a noviembre, las últimas 2 semanas de octubre o a mitad de mes de octubre. Se estuvieron ya practicando lo que son las comparsas, entonces pues se tenía que sacar al grupo, eso demoraba un poco el tiempo, aparte de talleres que se implementaban para mejorar el rendimiento académico de los alumnos en algunas materias que de plano estaban muy bajos en cuestión de desempeño, entonces eso también demoraba un poco la fluidez de la secuencia. Eh, ¿Alguna otra amenaza? Eh, Era que pues los alumnos tenían ciertos problemas familiares en casa que pues impedían darle una fluidez a la secuencia. Y pues de acuerdo a mi experiencia en esta jornada de prácticas, fue muy buena, la verdad estoy muy contento porque pues estuve trabajando con mis alumnos de una manera no muy, eh, ¿cómo se podría decir? No, bueno, no les di la secuencia completa, vaya, como yo tenía planeado y pensaba hacerlo por diferentes situaciones, pero poco mucho de lo que vimos de la secuencia que llevamos a trabajar. Yo sé que mis alumnos en esas pocas sesiones que tuvimos tuvieron un aprendizaje y se notaba al momento de cantar la canción, de despedirse, de tener información, de contacto durante las actividades y también con ayuda de Jesús, que era el alumno monitor, que pues me permitía tener una mejor comunicación con sus compañeros. Y la verdad estoy muy contento por los avances, los pequeños avances que tuvimos en esta secuencia y con este mi nuevo grupo de primero B.